Este video tiene como propósito servir de resumen a el tema 2 de la unidad 1 y habla acerca del mundo maya en los aspectos generales, es decir, en los aspectos políticos, en los aspectos económicos, en los aspectos rituales y de creencias. Este tema nos va a conducir posteriormente a nuestro tercer tema de la primera unidad, que es hablar políticamente de la ciudad de Copán. Al hablar del mundo maya vamos a hablar también de la cultura a la que pertenecían los mayas, la gran cultura mesoamericana, de la cual surgieron muchos otros grupos culturales específicos como los mayas, los olmecas, los zapotecas, en este espacio geográfico, pero también espacio cultural, es decir, que compartían rasgos en común. Y ya vamos a hablar de algunos de estos. En primera instancia, tenemos que decir que a la llegada de los europeos, los mesoamericanos se encontraban en un periodo de su historia que se ha denominado el posclásico. En el posclásico, gran parte de las poblaciones del sur del área mesoamericana habían sido ya abandonadas, gran parte de los centros urbanos de las ciudades, y se concentraba la mayor cantidad de población en el centro de México y las zonas aledañas, tanto en Yucatán como en el Petén. Cuando los europeos entran en contacto con Mesoamérica, van a quedar sorprendidos por la complejidad cultural que encontraron. Esto porque anteriormente solamente conocían ellos los indígenas de las islas americanas y no pensaban que dentro del continente en tierra firme hubiesen grupos humanos que hubieran desarrollado estructuras de sociedad, estructuras sociales tan complejas, pero también estructuras arquitectónicas tan avanzadas y sistemas de agricultura y conocimientos científicos que rivalizaban e incluso en el caso, por ejemplo, de la astronomía, en algunas partes superaban los sistemas europeos. Durante el proceso de conquista tenemos, por ejemplo, el testimonio que se nos da en las crónicas acerca de la invasión que hicieron los ejércitos de Hernán Cortés a la ciudad de Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca. Y estos españoles quedaron enormemente sorprendidos porque Tenochtitlan era una ciudad masiva que en Europa no tenía comparación, no tenía par para esta época. Tal vez Constantinopla, que había sido destruida hacía algunas décadas, pudo haberse en un momento comparado con el gran tamaño y la enorme complejidad de Tenochtitlan, que también era llamada muchas veces la ciudad flotante porque estaba ubicada en un lago, casi en medio de un lago. Entre los testimonios más tempranos que tenemos son de aquellos sacerdotes que predicaron a los indígenas americanos, pero también tenemos muchos de soldados que trabajaron en la conquista de la zona mesoamericana. Tenemos más descripciones de los aztecas que descripciones de los grupos mayas, porque la mayoría de grupos mayas ya habían abandonado sus ciudades. Además de esto, para el caso específico de Honduras, tenemos el testimonio de Diego García de Palacio a finales del siglo XVI, quien era un oidor de la audiencia de Guatemala. Un oidor es un funcionario de alto rango de la audiencia, quien va a pasar por las ruinas de Copán y va a describir su estado en esas fechas. Ya para el siglo XIX, para los años 1800, muchos viajeros, muchos aventureros, exploradores se van a interesar por la zona mesoamericana. Estos exploradores van a acercarse a estas zonas con una visión orientalista, le han llamado. Eso quiere decir que ellos buscaban lo exótico. Ellos buscaban algo que sorprendiese por su extranjerismo, por su extrañeza ante lo occidental. Eso era
más o menos su deseo por conocer estas zonas, y es una fascinación que tuvieron también con el Medio Oriente, y de ahí viene el término este orientalismo, y tuvieron con la China y tuvieron con Japón. Esto que muchas veces se ha llamado la mirada del otro, ¿verdad? Y cosificar al otro. Pero bueno, entre estos exploradores hubo una expedición liderada por un señor llamado John Lloyd Stephen, que se acompañó de un arquitecto que se llamaba Frederick Catherwood, la cual documentó el viaje de estos dos señores por Yucatán y por las zonas mesoamericanas. Una de las cosas más relevantes de esta expedición es que el señor Frederick Catherwood hizo una serie de dibujos de las ruinas y de los caminos que conducían a estas ruinas mesoamericanas, la cual nos ayuda a ver el estado de preservación que tenían para el siglo XIX, el estado de abandono, pero también el texto de John Lloyd Stephen nos ayuda a conocer la visión que los indígenas de la zona tenían acerca de estas ruinas que eran muy anteriores a ellos. Inclusive el señor Catherwood y el señor Stephen anduvieron acá en Honduras e hicieron un par de dibujos acerca de las ruinas de Copán. Ya para inicios del siglo XX, la disciplina arqueológica va a irse desarrollando, especializando y ganando cada vez más prominencia en el campo científico. Y los arqueólogos norteamericanos y europeos van a empezar a interesarse por la zona mesoamericana y por hacer excavaciones en la zona mesoamericana. Algunos de los primeros de ellos que vinieron a Mesoamérica fueron Alfred Mosley y Teoberto Mahler, pero también se interesaron muchos institutos científicos de los Estados Unidos como el Peabody Museum. Ellos financiaron las primeras excavaciones profesionales de esta zona y eventualmente se generó mayor interés y comenzaron a surgir más excavaciones, más apoyo e interés de los mismos estados, pero también hay que mencionar, y es bien importante saber esto, que ya que las primeras excavaciones fueron hechas por norteamericanos, fueron hechas por europeos y financiadas por ellos, esta gente extrajo de estos sitios arqueológicos muchas piezas. Y estas piezas están hoy en día en museos norteamericanos y museos europeos. Y los estados mesoamericanos, en México y Centroamérica, han hecho un muy grande esfuerzo por recuperar estas piezas, y a veces se ha logrado, pero en la mayoría de los casos no se ha logrado que ellos regresen estas piezas extraídas. El mundo maya, el mundo maya políticamente nunca fue un mundo unificado, nunca fue una región, nunca existió un país maya, por ejemplo, en el que había muchos pueblos mayas gobernados por un solo gobernante. Las ciudades mayas eran ciudades-estado. Eso quiere decir que cada ciudad era autogobernada, tenía su propio gobierno y era independiente de las otras ciudades. Sí sabemos que en el mundo maya habían ciudades más poderosas que otras que establecían vasallos, pero estos vasallos nunca significaron, esta relación de vasallaje nunca significó una anexión al territorio como lo hubiese sido en una situación de un imperio, por ejemplo. Entonces, digamos, si Copán iba a la guerra con Quiriguá y Copán vencía a Quiriguá en la guerra, Copán no iba a anexar a su territorio el territorio de Quiriguá. Lo único que iba a hacer era establecer un rey en Quiriguá que fuese favorable a Copán y que le diese a Copán una especie de tributo para mantener las relaciones cordiales. Muy diferente era, por ejemplo, los imperios que conquistaban un pueblo y anexaban este territorio, y ese territorio está directamente controlado por funcionarios de este imperio. Siempre hubo cierta autodeterminación e independencia de todas las ciudades mayas. Aquí en este mapa que tenemos, vemos parte del mundo maya y vemos a Copán. Y vemos que al norte de Copán está Quiriguá, están muy cerca. Copán está en lo que actualmente es Honduras, Quiriguá está en lo que actualmente es Guatemala. Copán y Quiriguá tuvieron una relación muy larga. Por un momento Quiriguá fue vasallo de Copán, después se revirtió esta relación y vemos que en Honduras hay otros 3 sitios que se nos indican. Estos sitios
son considerados sitios mesoamericanos, no mayas, pero sí con una muy fuerte influencia con la zona maya, sobre todo la influencia comercial. Entonces vemos el sitio de Naco, que fue uno de los primeros lugares en donde se asentaron los españoles cuando vinieron a Honduras. Vemos Nispero y vemos Salitrón Viejo. Igualmente vemos que más al norte hay una concentración mayor, allá por Belice y por Guatemala, una concentración mayor de asentamientos mesoamericanos, igual un poco al sur. Eso quiere decir que la zona de Copán y Quiriguá no estaba tan densamente ocupada por asentamientos mesoamericanos, al menos en la zona de apogeo del clásico maya. En ese otro mapa podemos ver con mayor claridad la densidad de asentamientos mesoamericanos en la zona de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Vemos que entre más al norte se va en Yucatán y entre más al centro de México vamos avanzando, más asentamientos hay. Vemos que Copán está al oriente de toda la zona maya y es quizá el último asentamiento maya en esta zona, en la zona suroriental. Es por esta razón que se ha establecido la frontera del mundo maya, la frontera suroriental, con su término en Copán. Hay un par de sitios en el interior de Honduras que han llevado a dudar de esta delimitación geográfica, como por ejemplo los Naranjos. Pero por ahora la arqueología ha definido a Copán como el límite del mundo maya y más para la otra dirección, hacia el occidente, más o menos por el centro de México. Era el fin del mundo maya y mesoamericano. Todas estas culturas, las culturas de Mesoamérica, compartían una serie de rasgos. Esta serie de rasgos es una lista muy larga. Podemos mencionar, por ejemplo, la elaboración de objetos de decoración con jade, era un rasgo que compartían. La utilización del ocre rojo, era otro rasgo que compartían. Compartían la práctica de la guerra florida o la guerra ritual. Utilizaban la mayoría de ellas, no todas, un calendario de cuenta larga y otro de cuenta corta. Compartían también que sus escrituras eran jeroglíficas. Todas estas culturas que se van a desarrollar en el área mesoamericana comparten un desarrollo casi conjunto, es decir, una historia compartida. Y esa historia compartida ha sido distribuida en una línea de tiempo y esta línea de tiempo ha llevado a la creación de una periodización, es decir, de divisiones de la historia compartida del mundo mesoamericano. La historia mesoamericana usualmente se divide en 3 periodos propiamente y 2 periodos que no corresponden a la división tradicional, que es la división del preclásico, clásico y posclásico. El primer periodo es el arcaico. En este estamos hablando no de pueblos culturalmente distintos como mesoamericanos, sino que estamos hablando de los primeros habitantes que llegaron a Centroamérica a través de las migraciones. Si aceptamos el modelo de entrada por Norteamérica, el modelo Clovis, estamos hablando de los pueblos Clovis que permanecieron como nómadas y cazadores-recolectores en el territorio de Mesoamérica. Y el periodo final, que es el periodo de contacto y conquista española, estamos hablando del largo proceso de sumisión de los pueblos de América a la corona española a través de guerra en su mayoría. Hubieron otros que se unieron por alianza de conveniencia al imperio español. Ahora bien, los 3 periodos tradicionales de la historia de Mesoamérica, el preclásico, clásico y posclásico, giran en torno a un mismo eje, que es este eje de la palabra clásico. ¿Por qué? Los arqueólogos piensan, o pensaban cuando hicieron esta periodización, que el periodo clásico había sido el periodo de mayor esplendor cultural y de mayor complejidad social y política del mundo mesoamericano. El periodo clásico
va a corresponder al apogeo de los estados maya. El periodo clásico entonces es el periodo de asentamiento cuando surgen poco a poco, a través de un largo proceso histórico, todos los rasgos que después en el clásico se identifican como propiamente mesoamericanos. En el periodo clásico estamos hablando de el desarrollo de la agricultura avanzada, de sistemas de riego, estamos hablando de la creación de los calendarios, de la creación del sistema de escritura y también del aparecimiento de la escultura monumental. Mientras que el posclásico, por mucho tiempo, se ha considerado un periodo de decadencia cultural y de surgimiento de los imperios militaristas en el centro de México, además del abandono de la mayoría de asentamientos urbanos mayas en gran parte de la zona suroriental del mundo maya. Ahora bien, hay muchos arqueólogos que han criticado estas denominaciones de preclásico, posclásico y clásico, diciendo que en el preclásico hubo igual complejidad política y hubo igual desarrollo cultural igual en el posclásico. Pero esto es un largo debate que hasta el momento no ha podido cambiar este tipo de periodización y la arqueología es una ciencia que sigue dando frutos en el área mesoamericana año tras año. En el periodo preclásico destaca una cultura, que son los olmecas. Los olmecas han sido llamados por mucho la cultura madre de Mesoamérica. Han sido llamados así porque en ellos se puede trazar hasta los olmecas gran parte de los rasgos culturales que después van a aparecer en los mayas y en otras culturas mesoamericanas. Entre estos rasgos tenemos el desarrollo de un calendario, la escritura y una forma de epigrafía. También, como vemos en esta imagen, los olmecas son muy famosos por sus esculturas monumentales, esculturas de enormes cabezas. Algunos piensan que estas enormes cabezas eran las cabezas de los gobernantes y que atrás de ellas tenían escritura. Otras personas dicen que no, que lo que están atrás simplemente son símbolos decorativos y no son escritura. Además, estas enormes cabezas talladas de los olmecas han llevado a muchas personas a especular y a crear teorías que, si bien no son muy aceptadas y se mencionan de vez en cuando, que son teorías que dicen que debido a que los rasgos de estas cabezas monumentales se correlacionan con los africanos, con los rasgos fenotípicos africanos, los olmecas eran africanos. Y que los olmecas son evidencia de que en América hubo un contacto entre el continente y África. Y muchos dicen que este contacto era transoceánico, es decir, que los africanos se montaban en balsas y venían hasta acá. Esto no es aceptado por la mayoría de la comunidad científica, pero es una teoría que surge y resurge a través del tiempo. Además de esto, los olmecas desarrollaron enormes estructuras de piedra y sistemas de riego avanzados que sirvieron para florecer su cultura y su población. También tenemos en este periodo a los zapotecas. Los zapotecas van a iniciar una práctica muy conocida en Mesoamérica y muy practicada por los mayas, que fue la unión entre retratos y escritura. Nosotros vemos en esta imagen justamente una persona retratada, una figura humana, y abajo de él vemos un par de glifos, un par de letras zapotecas. Esto era una práctica muy común entre los mayas. Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, los gobernantes, los reyes, a veces se les retrata sentados sobre sus propios glifos, como en el altar Q de Copán. Además de esto, podemos ver que en el cuerpo de esta figura hay una serie de símbolos. Hay personas que han interpretado estos símbolos como escritura estilizada para encajar a la figura, otros que lo han interpretado simplemente como un golpe de estilo o como algún pectoral irreconocido. Pero vamos a ver más adelante cómo los mayas en sus estelas intentaban
colocar símbolos de escritura dentro de figuras humanas, como por ejemplo en el penacho de un rey, en su corona de plumas, intentaban poner las coronas, tallarlas en la piedra de tal manera que formasen una letra. Es algo que vamos a ver más adelante en esta presentación. Alrededor del año 500 a.C., los mayas comienzan a establecer sus grandes ciudades, sus ciudades-estado. Estas ciudades mayas estaban fundadas en zonas generalmente selváticas y condujeron a un tipo de planificación urbana que es perfectamente ejemplificada por Copán. Copán era una plataforma elevada sobre la cual se colocaron varios templos. Aquí en la imagen vemos eso mismo, una plataforma elevada y sobre esta vemos colocados los templos, pero esta plataforma a veces tenía pasajes subterráneos que evocaban cuevas y tenían mucha significación ritual. En Copán vemos lo mismo en la construcción principal. La construcción principal, el famoso templo 10L/16, bajo el cual está Rosalila, bajo el cual está Yenal, bajo el cual está Lunal. Era un templo que estaba sobre una enorme muralla y sobre una gran plataforma. Alrededor de este año 500 a.C. comienzan a surgir los grandes centros del principio del clásico maya, sobre todo el mirador y Tikal. Otra cosa que debemos señalar de esta imagen es que hay que notar que las estructuras mayas estaban pintadas. Las estructuras mayas no eran como las mirábamos hoy en día, no eran la piedra sin decorar, sino que estas estaban recubiertas de capas de pinturas naturales que les daban sus colores característicos, muy parecido a como encontraron Rosalila hoy en día. Además de esto, ya para finales del preclásico e iniciando el clásico, comienza a surgir el sistema de escritura maya. Este sistema de escritura también va a venir emparejado con el uso del calendario de cuenta larga y con la elaboración de retratos históricos. Esta inscripción que vemos aquí es la inscripción de una fecha que indica que en el 13 Bactún, que vendría a ser el primer glifo, en el 0 Catún, que viene a ser el segundo, en el 0 Tun, que viene a ser el tercero, en el 0 Winal, que viene a ser el cuarto, en el 0 Kin, que viene a ser el quinto, en el 4 Ahau y en el 8 Kunku se dio cierto evento. Y los arqueólogos nos traducen esa fecha como el 11 de agosto del año 3114 a.C. Hay que adelantar un poco esto, que el Bactún era la cuenta larga de los mayas, le seguía el Catún, el Bactún duraba unos 400 años, el Catún unos 20 años, y eventualmente iban en disminución los números, el Kin duraba un día, era un día justamente, y esta es una práctica que le servía a los mayas, esta práctica de llevar cuentas largas y de llevar el tiempo, le servía a los mayas sobre todo para propósitos prácticos, para predecir cuándo plantar, dónde plantar y cómo iba a estar la temporada. Los mayas son astrónomos altamente hábiles, conocidos como astrónomos altamente hábiles, y son muy famosos en todo el mundo mesoamericano por este tipo de cosas. Inclusive hasta el día de hoy se siguen haciendo estudios de arqueoastronomía maya, intentando descifrar muchas de las lecturas y muchos de los procesos que estos grupos humanos utilizaban. La arqueonomía, la astronomía, tenía una faceta religiosa en ese tiempo. La astronomía estaba muy relacionada con la predicción de eventos solares, la predicción de eventos lunares y también con la predicción de las temporadas de la naturaleza. Y esto hacía que la astronomía fuese parte de la religión y a la vez la religión era parte del Estado. Eso quiere decir que el rey, siendo un sacerdote, también tenía que conocer un poco de astronomía, además de sus nobles. Para el periodo clásico, una de las mayores influencias
en todo el mundo mesoamericano va a ser Teotihuacán. ¿Por qué digo influencia? Se sabe que Teotihuacán tuvo un enorme impacto culturalmente en Mesoamérica. Se han encontrado objetos teotihuacanos en casi toda el área. Copán es un asentamiento relacionado con Teotihuacán, y eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de Copán. Pero los arqueólogos no se ponen de acuerdo exactamente en qué era Teotihuacán. Teotihuacán es una ciudad mesoamericana que queda a unos 70 kilómetros al norte de México, Distrito Federal. Y esta ciudad, no sabemos cómo se llamaba en su tiempo, le decimos Teotihuacán porque los aztecas así la llamaban. Los aztecas pensaban que esta ciudad era tan grandiosa, tan grande, que ahí habían surgido los dioses. Y eso es lo que quiere decir Teotihuacán, el lugar de donde vienen los dioses o el lugar de donde descienden los dioses. Sabemos que muchas de las estructuras mayas de algunas ciudades, grandes ciudades mayas, están inspiradas en el estilo teotihuacano de construcción que ha sido conocido como el talud tablero. En esta ilustración que vemos acá vemos justamente ese estilo, el talud tablero. ¿Qué era esto? El talud era una inclinación. Y después de esa inclinación iba una planicie. Muy diferente a algunas pirámides mayas que son simplemente un rectángulo grande colocado sobre otro rectángulo grande. Estos eran inclinados con una pendiente descendiente. Y es algo que vemos en algunas construcciones de Copán y vemos en algunas construcciones del resto del mundo maya. Sabemos también que muchos gobernantes mayas se justificaban frente a Teotihuacán. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se añadían un título que era Oshkin, que quería decir que estaban relacionados con Teotihuacán. ¿Qué nos dice esto? Que Teotihuacán era una fuerza política lo suficientemente poderosa para entregarle prestigio a los gobernantes que se relacionasen con ellos. Hasta el día de hoy las excavaciones en Teotihuacán siguen y siguen surgiendo las propuestas de qué tipo de sociedad era. No se sabe todavía si era una sociedad militarista que controlaron toda Mesoamérica. No sabemos si Teotihuacán era una sociedad de artesanos cuyo estilo artístico fue exportado hacia toda Mesoamérica y toda Mesoamérica confluía dentro de ella para comerciar. No sabemos si Teotihuacán era una sociedad meramente ceremonial de sacerdotes en la cual se hacían las celebraciones de todo el resto de pueblos mesoamericanos. Esto no se sabe. Sí se han propuesto muchas teorías acerca de esto, pero la arqueología todavía no ha llegado a un consenso. Cuando Teotihuacán es quemada en el año 600, sí sabemos que queda un gran vacío de poder en Mesoamérica, aproximadamente por el año 600. Queda un gran vacío de poder en Mesoamérica y esto va a conducir a una serie de guerras que eventualmente va a agotar a los estados mesoamericanos. En el preclásico tardío, es decir, al final del periodo preclásico entre el año 600 y 900, los asentamientos mayas, las ciudades-estado maya, van a alcanzar su mayor número de población y van a alcanzar su mayor complejidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que la organización política se va a complejizar, se van a crear una serie de puestos burocráticos, sacerdotes, nobles, guerreros, y la sociedad se va a estratificar aún más entre clases sociales, y todo esto va a llevar a una sobrecarga del aparato productivo de las sociedades mayas. Ya que había más gente, había que alimentar a más gente. Y ya que había que alimentar más gente, había que procurarse más comida. Ya que los mayas vivían en zonas, sobre todo selváticas, había que talar los bosques alrededor de las ciudades mayas para hacer paso a las tierras de cultivo. Y esa tala de bosques llevó eventualmente a un colapso ecológico, llevó a una sequía en toda la zona maya y llevó a el abandono de las grandes ciudades mayas. El periodo posclásico se ha conocido usualmente como un periodo de decadencia cultural, donde no se dieron grandes avances culturales. Muchos arqueólogos cuestionan esto y consideran que es una visión enraizada
en los mitos españoles acerca de los aztecas, ya que los españoles combatieron con los aztecas, les quemaron muchos libros que tenían los aztecas. Se piensa que allí se perdió gran parte de los avances culturales que ellos habían logrado por sobre los mayas. Además de esto, en el periodo posclásico, la zona sur oriental de Mesoamérica quedó completamente abandonada o quedó casi del todo abandonada los centros urbanos de esta zona. Copán es un ejemplo de esto. Y se dieron grandes movimientos de la zona mesoamericana a la zona que se llama muchas veces zona central o área intermedia. Estos movimientos migracionales van a llevar a esta área intermedia muchos conocimientos, muchas ideas propiamente mesoamericanos que van a ayudar al desarrollo de la zona intermedia y el área central y van a ayudar a la creación de nuevos objetos de manufactura y de nuevas formas de planificación social. La escritura maya era sobre todo una escritura mixta. Estaba compuesta por algunos símbolos que eran meramente ideológicos, ideogramas, es decir, expresaban una idea, y también estaban compuestos por algunos símbolos que se podían leer fonéticamente. Aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos el ejemplo de una cancha de pelota y vamos a ver que la cancha de pelota es bien literal, es un símbolo bien literal. Lo que tenemos allí son dos arcos, uno frente al otro, dos arcos por donde pasaba la pelota, y tenemos una pelota en medio. Así de sencillo, ellos decían cancha de pelota, con dos metas de pelota y una pelota en medio. Después tenemos el símbolo de casa, que es mucho más abstracto, se puede distinguir un techo, pero el resto de la estructura no se ve en el símbolo y pensamos que es un poco más abstraído. Y luego tenemos el símbolo de pirámide y vemos que este símbolo de pirámide era súper literal. Literalmente, para decir pirámide, los mayas, o para escribir pirámide, los mayas dibujaban una pirámide. Vemos cómo están los tres niveles de la pirámide y en medio tiene su pequeña escalinata. Muchas de las inscripciones que conservamos del mundo maya están en estos grandes monumentos que llamamos estelas. Las estelas son bien importantes porque tienen estos registros escritos, tanto así que muchos han propuesto que el periodo clásico inicia puramente con las primeras estelas, con la construcción de las primeras estelas mayas. En esta nosotros vemos un rasgo muy curioso que había mencionado antes. Vemos al gobernante maya, vemos que él está muy decorado, vemos toda su parafernalia, pero allí en su penacho, en su sombrero y un poco más arriba donde está la manifestación del dios, vemos que se han incorporado unos símbolos que aquí les aparecen como azul claro, y estos símbolos son letras, son símbolos de escritura maya que se han incorporado naturalmente al diseño y que leen y nos aportan datos acerca de la erección de esta estela. Además de la escritura maya, se crearon símbolos para su utilización en el calendario. Usualmente se usaban dos calendarios para medir el tiempo. El primero de ellos era el Solkin, y este Solkin era una combinación de 20 días que los podemos ver acá del lado derecho. Vemos el nombre de estos días, por ejemplo, Akbal, Ken, Shishan, Ik, Imix, Ahau, Awak, Eunap, Kaban, Sip, y también la combinación de 20 días y 13 numerales, que son los que vemos a nuestra izquierda. Vemos que estos calendarios tienen forma de rueda. Entonces, les voy a decir cómo le hacían ellos. Vemos que la primera rueda giraba para la izquierda y la segunda para la derecha. Aquí ellos nos están dando una fecha que dice IMIX 1. Cuando la rueda giraba, el siguiente día adquiría el nombre de IC 2. Y luego lo giraban otra vez más y el siguiente día era Akbal 3. Y así iban contando los días los mayas. Además de estos, había un calendario solar de unos 365 días, algunos dicen que menos, 360, que se llamaba el Jaab. Y este Jaab funcionaba en conjunto al Solkin. Entonces, aquí en esta ilustración podemos ver otro ejemplo de cómo podían girar estas ruedas. ¿Por qué ruedas? No sé si ustedes alguna vez
han buscado en Google calendario maya y lo que les sale justamente es eso, es una ruedota, es una rueda grande. Y eso es lo que tenían ellos y es lo que usaban los sacerdotes para medir los días. Tenían una rueda y la iban girando poco a poco e iban viendo en qué día estaban y en qué momento de su historia, de su gran cuenta larga, estaban los mayas. Las unidades de la cuenta larga, ya las había mencionado antes, pero vale la pena repasarla, eran estas. La unidad más grande era el Bactún, de 400 años más o menos, seguida por el Catún, de unos 20 años, seguida por el Tún, de 360 días, seguida por el Winal, de unos 20 días, y finalmente los Kin, de un día. Usualmente, cuando había un Bactún, se hacía una celebración y se erigía una estela, pero rara vez pudo un rey maya celebrar un Bactún, porque sucedían en espacios muy separados. Lo más común es que se erigieran estelas cuando un rey maya celebraba un Catún, cuando celebraba esa marca de 20 años en la cuenta larga. Y eso lo vamos a ver con algunos gobernantes de Copán que van a erigir estelas celebrando los Catún que sucedieron en su gobierno. Todo esto tenía una muy fuerte significación ritual y muy fuerte significación religiosa, que después de todo era algo que manejaba el rey, que el rey era también parte de este sacerdocio. Los señores mayas, los reyes mayas, se llamaban Cuhul Ahau, señor sagrado. Ahau quiere decir señor y Cuhul quiere decir sagrado. Aquí lo que estamos viendo es un glifo que representa a un señor maya. Y vemos, sobre todo, que tiene una ornamenta en la oreja, una cosa que parece como una antena que le sale en la oreja. Y esta la vemos también en estas dos figuras que tengo yo, encuadrando esta presentación. La vemos que la tienen bien larga. Bueno, estas cosas eran símbolos que diferenciaban a los señores de los demás. Estos señores sagrados tenían justamente una connotación tanto religiosa como política como militar. En el mundo antiguo no existía esta división entre el Estado y la religión que tenemos hoy en día, no era nada común absolutamente, y se pensaba que el rey también tenía que tener una muy estrecha relación con los dioses para asegurar el bienestar del pueblo. Parte de esto lo vemos en la ceremonia de entronización maya. Justamente esta imagen que les pongo acá es una imagen muy representativa de este proceso. Y es por eso que la he elegido, porque a pesar de que es una ilustración, no es una imagen de la época, es una ilustración imaginada, está basada en toda la entronización maya y es muy precisa. Vemos que el rey está reunido en la plaza pública y ha sido dotado de un cetro. Vemos que ese cetro que tiene en la mano, ese es el cetro de la deidad del dios serpiente, el Cahuil, de cual ellos derivaban su poder, es decir, quien tuviera el cetro del Cahuil tenía el poder. Vemos que en el pecho, este rey maya tiene una pectoral, y este pectoral estaba hecho de jade. El jade era una piedra muy preciosa de Mesoamérica que ha hecho muy famosa esta zona, sobre todo por la enorme cantidad de joyas fabricadas con esta piedra y la fineza de estas joyas que se ha encontrado. Y vemos también que tiene muchos otros adornos de jade, como las muñequeras, tiene unos aritos muy probablemente de jade. Y vemos que en su cabeza tiene un tocado, tiene un dios, tiene un sombrero con forma de dios. Y este dios era el dios bufón de los mayas, el dios Unal. Además, este tocado viene rematado por plumas de quetzal. El quetzal era un ave muy especial para ellos y también vemos que las plumas de quetzal tenían un color muy parecido al jade, al jade. Además de cómo iba vestido este rey maya, vemos en la imagen que él va caminando hacia un trono, y este era el trono de Jaguar, en donde él se entronizaba. Así que esta imagen nos resume muy nítidamente todo el proceso de el ascenso de un rey hacia el trono y cómo éste iba revestido de todas estas imágenes de los dioses. Y esto era todo un proceso religioso para conectar al rey con los dioses. Además del rey, habían
una serie de nobles y una serie de figuras que en algunos casos superaban este prestigio que tenían los Kuhul Ajau. Entre estas figuras que superaban el prestigio de los Kuhul Ajau, tenemos a los que llamaban Kaloomte o Koloomte. Aquí lo vemos en la figura F, el glifo de Kaloomte o Koloomte. Y vemos que es un grifo un poco abstracto, es más un grifo de algo que representa un dios y no es tanto un grifo como el de Kuhul Ajau que representa un hombre. Y estos Kaloomte, este título estaba reservado para las dinastías más poderosas del periodo clásico, de las sociedades más poderosas. Pero este glifo que estamos viendo, este glifo F, que está indicado con una F acá, no solamente dice Kaloomte, sino que también añade un prefijo, que es lo que ven un poquito al lado izquierdo de la figura. Este prefijo quiere decir Oshkin. Oshkin quería decir en oriente. Y esto venía a decir que este rey, este Kaloomte, este Kuhul Ajau, estaba asociado con Teotihuacán. No estamos muy seguros qué exactamente querían decir con esto. Es decir, un ejemplo es esto. Podían estar diciendo, bueno, yo soy aliado de Teotihuacán y si me atacás, yo o todo Teotihuacán, todos los aliados de Teotihuacán se van a movilizar contra vos. Eso es una posibilidad. Pero también podían decir con este prefijo que ellos descendían directamente de Teotihuacán, es decir, habían nacido allá y vinieron a reinar o a fundar esta ciudad en nombre de Teotihuacán, como algunas personas suponen que sucedió con Copán. Además de los Kaloomte y aquellos que se añadían el Oshkin, tenemos a los nobles de Copán, es decir, a la corte del rey, que se llamaban Shok. Y el glifo de Shok lo vemos acá señalizado con una G. Los Shok eran simplemente la corte real, sacerdotes también como el rey, políticos diplomáticos también como el rey, y los que administraban Copán y lo ayudaban, Copán, lo que administraban todo el mundo maya, y lo ayudaban a él en sus ceremonias rituales, y eran los que decidían cuándo se plantaba, y en algunos casos el rey era absoluto, en otros casos la corte tenía mucho poder, todo dependía de las diferentes ciudades mayas. Además de ellos, en el glifo H, nosotros vemos el mismo símbolo de Shook, solo que esta vez han cambiado unas cositas, lo han hecho más chiquito y el símbolo que Shook tiene a la derecha lo han pasado abajo del glifo para poner un prefijo a la par izquierda, y así formar esta palabra que dice Ba'a-Chok. Ba'a-Chok era el heredero del rey, era el príncipe, el que supuestamente el noble que iba a ocupar el trono después de él. Y por último, este glifo, que está indicado por una I, era Sahal. Sahal era el vasallo de un rey. A veces le convenía a un rey, a un Kuhul Ajau, o a veces eran conquistados y eran forzados a asumir este título de Sahal. Y esto indicaba que, por ejemplo, si Tikal conquistaba una ciudad y en esa ciudad ponía un rey y este rey era el Sahal del Kuhul Ajau de Tikal, esto quería decir que si lo atacaban a él, Tikal podía reaccionar militarmente en contra del reino que había atacado al Sahal de Tikal. En las ceremonias mayas, el rey asumía los papeles de los dioses. El rey invocaba a los dioses y entraba en contacto con ellos. Aquí vemos una ilustración que nos demuestra cómo cooperaban los nobles, los otros sacerdotes, con el rey para la invocación de los dioses. Vemos cómo también el rey
se colocaba un sombrero alusivo al dios que estaban invocando, que era la serpiente voladora, la serpiente emplumada, y vemos cómo la serpiente aparece. Esto viene a decir que el rey encarnaba a estos dioses y de cierta manera algunos han dicho que ellos pensaban que eran como poseídos, otros pensaban que solamente los invocaban y estos les hablaban a través del fuego. Por ejemplo, encendían una hoguera y la hoguera se movía y ellos leían todo esto. Otros dicen que con el polvo. Las ceremonias mayas, la política y la religión maya era algo sumamente interconectado. Y es muy difícil hablar en estos periodos entre puramente religión y puramente política cuando ellos mismos, los mayas, lo veían como lo mismo. De vez en cuando, un estado maya hacía guerra con otro y se capturaba a un rey. Cuando se capturaba a un rey, usualmente este rey era matado, era asesinado por sus captores. Y se hacía de forma pública como un ritual para demostrar que los dioses habían favorecido al otro rey maya, al vencedor. Había muchas maneras de matarlos. Una de las formas que podían hacer es llevarlo a la escalinata del templo más grande y darle un empujoncito y que se diera vuelta en la grada y se moría. Otra manera que podían hacer ellos era torturarlo, irlo desmembrando poco a poco, le podían cortar la cabeza, le podían cortar el corazón o lo podían quemar. Esto lo hacían sobre todo para hacer una demostración de fuerza de que el vasallo que impusieran iba a sufrir esta misma humillación si se rebelaba. Siempre que se conquistaba una ciudad, se formaban nuevas alianzas y nuevos lazos para mantener esta ciudad bajo el control comercial de sus conquistadores. Nunca se anexaba esta ciudad territorialmente como sucedía, y les dije en un principio, con los imperios. Esto jamás sucedió en el mundo maya, o al menos no hay registros de esto. La muerte del rey maya también era un ritual. Recordemos que el rey maya era divino y el rey maya era el gran sacerdote y el rey maya estaba en comunicación con los dioses. La muerte del rey maya era más o menos, al igual que el juego de pelota, más o menos era algo teatral, y la muerte del rey maya se tomaba como el rey maya convirtiéndose o siguiendo los pasos del dios maíz en su descenso al inframundo. Él era preparado para su viaje al inframundo. Aquí vemos una imagen de cómo se encontró el cuerpo de Pacal, el rey de Palenque enterrado. Vemos que tiene estos especies de aritos que parecen antenas, que les mencioné anteriormente, que salen en el símbolo de Ajau, y estos también están en estas figuras que rematan esta presentación. Y vemos cómo él fue enterrado completamente con toda la parafernalia, listo para cruzar al inframundo, tal y cual el dios maíz lo hizo en el famoso mito maya de muerte y resurrección. Además de la muerte del rey, otro ritual que recuerda al dios maíz es el juego de pelota. El juego de pelota y la historia del dios maíz están íntimamente relacionados. En el juego de pelota, se intentaba meter una pelota de goma, caucho, en unos aros utilizando solamente la cadera, los codos y las rodillas. Este era un juego ritual, no era un juego ocasional. Y era un juego que representaba el descenso del dios maíz al inframundo y su renacimiento. Eso quiere decir que era un ritual llevado a cabo para propósitos de bendecir o de invocar buena suerte para la cosecha. Y por eso era tan importante. Porque estas sociedades, si no comían, si no había una buena cosecha, se podían morir todos. Así que era muy importante ganarse las gracias de los dioses, representando en el juego de pelota teatralmente esta muerte y descenso y renacimiento de el dios maíz. Y por eso era tan gran honor ser ejecutados por los equipos vencedores al final del juego de pelota, porque estos al final representaban al dios maíz, y como el dios maíz iban a traer una cosecha próspera para todo el pueblo maya. En cuanto a las esculturas,
hay una evolución en el mundo maya del periodo preclásico al clásico. Esta evolución general nos viene a dar pistas acerca de la centralización del poder y acerca de la evolución política dentro del mundo maya. ¿Qué nos dicen las esculturas? ¿Qué nos dicen las construcciones mayas? En el periodo preclásico, la mayoría de esculturas eran impersonales. Esto quiere decir que se retrataba a un rey, o se retrataba, disculpas, a un dios, o se retrataba a un rey pero ancestral, no un rey vivo, sino que el fundador de la ciudad místico, el fundador legendario de la ciudad. O se retrataban figuras antropomorfas como animales con cuerpos de hombre o hombres con cabezas de animales. Pero una vez inicia el clásico, la mayoría de esculturas van a ser esculturas de el rey o esculturas de los nobles o esculturas de la familia del rey, de los antecesores del rey. Por ejemplo, en Copán, muchas representaciones de Kinish Jacques Cuc-Mo no son del periodo de Kinish Jacques Cuc-Mo. Simplemente se hicieron para demostrar que la persona que mandó hacer la escultura descendía de Kinish y legitimaba su poder a través de Kinish, quien a su vez lo hacía a través de Teotihuacán. Como mencionamos anteriormente, la diplomacia en el mundo maya fue sumamente importante. Fue importante porque los mayas no anexaban a las ciudades conquistadas, no juntaban el territorio, nunca se intentó formar un país maya, una unidad política geográfica. Y eso quería decir que cada ciudad-estado debía de depender de sus lazos de amistad o de sus lazos de enemistad para ver cómo comerciaba y ver qué rutas de comercio planificaba y cómo se relacionaba con los demás. Esto llevó a que hubiesen muchos matrimonios realizados solamente por asuntos de establecer una dinastía afín a otro gran reino en ciertos lugares. Y esto llevó también a que hubiesen muchas guerras simplemente para quitar a un gobernante que no era favorable para una ciudad y poner en cambio a uno que siguiese la línea de la dinastía y la ciudad conquistadora. En la imagen nosotros vemos un acto de intercambio. Y es un acto de intercambio que hasta hoy en día siguen algunos gobernantes que intercambian regalos. En este se intercambia una bebida de cacao entre un gobernante y otro. Y vemos como ambos gobernantes están o tienen remates de ciertos dioses. Están vestidos como ciertos dioses. Uno como el dios serpiente y el otro como algo que parece el dios chacal o supongo es un dios venado. Es muy parecido. Finalmente hay que decir que el rey, además de sus funciones políticas, diplomáticas y sus funciones religiosas, también tenía gran mano en el comercio, que se exportaba e importaba. Como en todas las sociedades no capitalistas, los bienes de lujo son puramente productos de importación de las élites. Esto quiere decir que la mayoría de personas simplemente vivía del día a día, tenía su poco de ropa, sus cuantos ropajes, su casita y nada más eso. Mientras que todos los objetos de lujo como los aritos de jade que se encuentran en las pequeñas esculturas, los incensarios, eran en su mayoría importados por los nobles, por los reyes, por los poderosos, por la clase sacerdotal y también por los guerreros. Y esto nos lleva a pensar que el rey y los nobles tenían una gran influencia en decidir qué comerciar y qué no, y con quién comerciar y qué no. Finalmente, hay que mencionar que si bien es cierto que la historia de los pueblos mesoamericanos ha sido ordenada en esta muy práctica periodización que incluye los periodos arcaico, preclásico, clásico, posclásico y el periodo de conquista, cada estado mesoamericano tuvo su propia historia y vivió sus propias etapas de desarrollo. Aunque muchos se apegan a esta progresión de en el preclásico van surgiendo las ciudades poco a poco, los centros protourbanos, y luego en el clásico es su mayor esplendor, y luego en el posclásico es el dominio de los pueblos mexicas, también hay que decir que hay ciertas variantes
en las historias particulares de los mayas, y esto es lo que vamos a ver cuando pasemos al siguiente tema, que es Copán. La historia de Copán empieza algo tardío en comparación a otras ciudades mayas y no va a ser de muy larga duración, pero el esplendor de Copán va a ser mucho más alto que muchos centros mayas, y Copán va a ocupar un lugar muy especial posteriormente en la arqueología maya por la calidad de los hallazgos hechos en esta ciudad.